Mi esposo es muy mezquino, desde que compró su carro nuevo, no se lo presta a nadie. Eso no estaba bien, así que se lo presté a mi hermano un fin de semana mientras mi esposo estaba de viaje, pero mi hermano lo chocó, ahora no sé qué hacer, llega mañana. El carro quedó hecho chatarra en un patio de retención, con mi nombre en los papeles y la culpa queriendo treparse a mi garganta como vómito. Mañana llega Julián de viaje, descansado, feliz, creyendo que su tesoro está intacto, y yo tengo una pérdida total esperándolo como una bomba. Mi hermano Beto me dejó en visto, el seguro huele raro, y la verdad no se puede esconder ni con maquillaje. Tengo el pecho apretado, pero no por remordimiento, por la injusticia de que todo siempre me caiga a mí. Y antes de que me crucifiquen, déjenme ordenarles el inicio de este desastre. Yo me casé con Julián creyendo que estaba construyendo una vida adulta, de equipo, de lo mío es tuyo y viceversa. Pero desde que compró su carro nuevo, se transformó. No estoy exagerando, lo miraba más que a mí, lo limpiaba como si fuera reliquia, y cada vez que alguien pedía que se lo prestara un favor normal, humano, él se ponía rígido, con esa frasecita de dueño absoluto diciendo que no, que jamás, que nadie lo tocaba. A mí eso me parecía mezquindad con disfraz de responsabilidad, porque una cosa es cuidarlo y otra es actuar como si el mundo entero fuera una amenaza. Mi hermano Beto llevaba semanas con su drama de que necesitaba un carro para un fin de semana, que era por trabajo, que era para resolver, que era solo un ratito. Y yo lo veía estresado, apretado, con esa cara de, si no me ayudas tú, no me ayuda nadie. Yo sé que la gente ama decir, no es tu problema, pero a mí me criaron de otra forma, cuando eres familia, apoyas. Además, Julián estaba de viaje y el carro iba a estar parado, guardado, inútil. ¿Qué sentido tiene tener un carro nuevo si ni siquiera puede servir para algo más que alimentar el ego del dueño? No fue una decisión impulsiva, fue una decisión lógica. Julián no estaba, yo tenía acceso, y Beto prometió devolverlo intacto. Yo no soy una ladrona ni una saboteadora, yo solo hice lo que mi esposo se negaba a hacer, ser generoso. Y sí, tomé las llaves, se las di a mi hermano y le dije que fuera cuidadoso, que no hiciera tonterías, que por favor no me metiera en problemas. Beto se rió, me abrazó, me dijo que yo era la única que entendía lo que era ser buena persona. Eso te ablanda, aunque a muchos les arda aceptarlo. El fin de semana pasó y yo estaba relativamente tranquila, porque Beto me mandaba mensajes diciendo que todo bien, que gracias, que qué maravilla manejar un carro así. Me sentía hasta satisfecha, como si yo hubiera equilibrado una injusticia en mi matrimonio. Porque no es normal que un esposo trate su carro como un altar y a su esposa como administradora de permisos. Yo me decía que cuando Julián volviera, mi cuenta se daría, todo estaría en su sitio, y yo me quedaría con mi pequeña victoria silenciosa. El problema es que la vida no premia a las personas que intentan hacer cosas buenas, la vida te prueba. El domingo en la tarde recibí una llamada con esa voz temblorosa de Beto que ya conozco, la voz de, no te enojes, pero... Me dijo que había tenido un choque, que fue culpa de otro, que apareció un tipo de la nada, que él frenó, que hizo lo posible, que bla bla bla. Yo le pregunté si estaba bien, porque aunque me quieran pintar como monstruo, yo no soy de piedra. Y él dijo que sí, pero el carro estaba destruido. Yo sentí que me quedaba sin piernas. No porque yo adorara el carro, sino porque en ese segundo vi la cara de Julián mañana, vi su furia, su frialdad, su manera de convertir cualquier error en un tribunal. Corrí a donde Beto me dijo, y cuando llegué, fue como ver un cadáver metálico, el frente reventado, las bolsas de aire, vidrios por todos lados, y esa sensación horrible de, esto no se arregla con un perdón. Era pérdida total, de esas que ni el más creativo puede esconder en un garaje. Me quedé mirando la chatarra y pensé, esto va a explotar en mi casa. Beto estaba nervioso, pero no tanto como yo. Porque él, al final, es mi hermano, siempre cae parado. Me repetía que lo iba a pagar, que me lo juraba por mamá, que él respondía, que no me preocupara. Yo quería creerle, porque creerle era lo único que me evitaba entrar en pánico absoluto. Le pedí que mañana, cuando Julián llegara, me acompañara a hablar, a dar la cara. Beto me dijo que sí, que obvio, que él era hombre y asumía. Spoiler, esa palabra, asumir, es barata cuando sale de su boca. Esa noche no dormí. Practiqué discursos, escenarios, excusas, y la verdad es que yo no podía decirle a Julián, yo lo presté, sin que me matara con la mirada. Porque Julián no entiende matices, Julián entiende propiedad, control, castigo. Entonces, ¿qué hice? Lo que cualquiera haría para sobrevivir en un matrimonio donde el error no se perdona. Preparé la verdad, con un detalle ajustado. Me dije que era una corrección mínima para evitar una guerra total. Así que cuando Julián llegó al día siguiente, yo lo recibí llorando, como correspondía, porque sí, estaba desesperada, pero también porque un hombre como él solo escucha cuando la emoción es visible. Le conté que el carro estaba chocado, que era pérdida total,
que yo estaba en shock, y ahí metí la parte clave, le dije que Beto tomó las llaves sin permiso. No lo dije porque yo sea mala, lo dije porque no iba a permitir que Julián me destrozara a mí como si yo hubiera querido esto. Yo necesitaba que su furia apuntara al lugar correcto, al responsable directo del choque. Julián se puso pálido primero y luego rojo. Empezó a caminar por la casa como si estuviera midiendo cuánto valía cada cosa que él había perdido. Dijo que iba a denunciar, que eso era robo, que eso era traición, que mi familia era un desastre. Yo lo dejé desahogarse porque a veces es mejor que expulse el veneno a que lo guarde. Y luego le dije lo que lo calmó un poquito, que Beto prometió pagar cada centavo, que estaba dispuesto a firmar lo que fuera, que no hacía falta policía si había una solución práctica. Julián, furioso pero pragmático, aceptó esa idea con una condición, que Beto firmara un documento comprometiéndose a pagar el carro en cuotas mensuales. Fue humillante, pero también fue ordenado. Beto vino, con cara de compungido, actuando como si fuera un niño regañado, y firmó. Julián lo miraba con odio contenido, pero se controló, porque a Julián le encanta parecer correcto, el hombre racional que no se ensucia las manos. Yo pensé que ahí se cerraba el capítulo, Beto pagaría, Julián se calmaría, y yo saldría relativamente ilesa. Me repetí que había manejado la crisis como pude, como una mujer inteligente que evita un incendio mayor. Lo que yo no sabía es que había firmado un pacto con el tipo equivocado, no con Julián, sino con mi propio hermano. Porque en el momento en que yo mentí para salvarme, me até a la idea de proteger a Beto a toda costa. Y cuando proteges a alguien irresponsable, la factura siempre te llega a ti. Mañana, mientras Julián duerme creyendo que al menos hay un pagaré, yo estoy aquí con una certeza asquerosa. Este desastre apenas estaba calentando motores. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, te quejas de que tu esposo es mezquino, pero tú literalmente robaste sus llaves y prestaste su carro nuevo a un tipo que ni siquiera es tu esposo. Eso no es generosidad, es traición con excusas de familia. Y encima le mentiste a Julián diciendo que tu hermano se las llevó sin permiso, para quedar tú como víctima. Eres una manipuladora y ahora quieres que el mundo te aplauda por llorar. Respuesta de la OP, manipuladora es una palabra que usan cuando no entienden lo que es vivir con alguien que convierte cualquier error en sentencia. Yo no robé, yo tenía acceso porque soy su esposa y vivimos juntos, no me metí a una bóveda ajena. Y si presté el carro, fue para ayudar a mi hermano, porque en mi mundo la familia no se deja tirada como un perro, aunque a ti te parezca extraño. Lo que tú llamas mentira, yo lo llamo estrategia para evitar que Julián me pulverizara por algo que, al final, fue un accidente. Usuario Anónimo 2 dice, lugar correcto, dice, el lugar correcto eres tú, porque tú le diste las llaves. Tu hermano chocó, sí, pero tú fuiste la que decidió saltarse a tu esposo y jugar a la santa. Ahora el carro es pérdida total y tú crees que con un pagaré se arregla. Te mereces la cara de Julián cuando sepa que la traidora fuiste tú. Respuesta de la OP, me fascina cómo te emocionas imaginándome castigada, como si fuera un deporte. Yo no choqué el carro, y tampoco obligué a Beto a manejar como idiota, él es adulto y tomó decisiones. El pagaré es un acuerdo para reparar el daño, que es lo que hace la gente civilizada en vez de gritar, traición, como novela barata. Y si Julián quiere un culpable absoluto para sentirse superior, que lo busque en su ego, no solo en mí. Actualización 1. Un mes después llegó la primera cuota, esa fecha que Julián marcó mentalmente como si fuera un calendario sagrado. Él estaba extrañamente tranquilo, con esa calma peligrosa de quien cree que ya tiene el control gracias a un papel firmado. Yo, en cambio, llevaba semanas con un nudo en el estómago porque Beto empezó a hacer lo que hace siempre, desaparecer. Primero se hizo el ocupado, luego tardó en responder mensajes, y después directamente dejó de contestar el teléfono como si el problema se fuera a evaporar si lo ignoraba lo suficiente. La mañana en que debía pagar, yo lo llamé 20 veces. No exagero. Mensajes, audios, llamadas, todo. Nada. Julián me preguntó si Beto ya había transferido y yo sentí esa presión en la garganta que solo se siente cuando te das cuenta de que estás sola cargando un monstruo que tú misma soltaste. Le dije que seguro estaba corto de dinero, que quizá tuvo un retraso, que tal vez estaba en el banco, cualquier cosa para comprar tiempo, porque yo no iba a dejar que Julián explotara y decidiera ir a la policía de inmediato. Yo necesitaba controlar la situación, aunque fuera con las uñas. Cuando se hizo evidente que no había pago, me tocó elegir entre dos incendios, el de mi esposo furioso o el de mis ahorros desapareciendo. Elegí el menos ruidoso. Saqué dinero de mis cuentas, de lo que yo había guardado, por si acaso, y cubrí la cuota. Se lo dije a Julián con una sonrisa tensa, como si fuera una solución temporal sin importancia. Le aseguré que era solo este mes, que Beto se iba a poner al día, que no se preocupara. Julián me miró raro, pero aceptó, porque para él lo importante era que el dinero llegara y su mundo siguiera funcionando.
Ese día entendí algo que no me gustó. Mi matrimonio se había convertido en una administración de crisis donde yo siempre termino pagando, literal y emocionalmente. Me dolió entregar mis ahorros, sí, pero me dolió más sentir que si yo no lo hacía, todo se rompía. Beto seguía siendo mi hermano y yo seguía siendo la que resuelve. Y aunque a ustedes les encante decir que soy tonta, la verdad es que yo estaba protegiendo algo más grande, mi casa, mi paz, mi estabilidad, aunque me costara sangre. Las semanas siguientes fueron una sangría silenciosa. Yo seguí presionando a Beto, él seguía con excusas, y yo seguía inventando razones para que Julián no se diera cuenta del patrón. Porque una vez que Julián ve una traición, no la suelta. Y yo no podía permitir que él decidiera que mi familia era enemiga y, de paso, que yo era su cómplice. Así que me quedé callada, pagué, sonreí y cargué. Total, según todos, yo soy la villana de la historia, al menos que me sirva para mantener el control. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, y ahí está, ya empezaste a pagar tú, como era obvio. Tu hermano te usó, tu esposo te usa, y tú te mientes diciendo que es, por la paz. No es por la paz, es porque te da miedo que se sepa que tú prestaste el carro. Estás cavando tu propia tumba financiera por sostener una mentira. Respuesta de la OP, no me da miedo, me da asco la idea de tener un hogar convertido en campo de batalla por gente que no sabe manejar conflictos sin destruir todo. Yo pagué porque era una cuota y había que cumplir, así de simple, y porque no pienso dejar que Julián se convierta en una bestia por un retraso. Beto va a pagar, esto fue una situación temporal, y tú hablas como si el mundo se acabara por un mes. La tumba financiera se la cavan los que no saben negociar, no los que resuelven. Usuario anónimo 2 dice, resuelves, dice, cuando lo único que haces es encubrir a tu hermano irresponsable. ¿Sabes quién está pagando el carro? Tú, ¿sabes quién quedó como ladrón? Beto, por tu mentira. Te estás quedando sin ahorros para sostener una versión falsa y un matrimonio basado en control. Cuando explote, no digas que fue sorpresa. Respuesta de la OP, no estoy encubriendo, estoy manejando un problema familiar como adulta, no como dramático de internet que solo sabe incendiar. Y Beto no quedó como ladrón por mí, quedó como alguien que tomó una mala decisión y ahora tiene que responder, ¿qué es lo que está haciendo? A su ritmo. Mi matrimonio no está basado en control, está basado en orden, y el orden a veces requiere que alguien sea el que sostiene el puente mientras los demás se recuperan. Si explota o no, ya lo veré, pero no voy a actuar como si mi vida fuera un circo para que tú te diviertas. Actualización 2. 3 meses después, la mentira ya no era un detalle, era una rutina con calendario y yo era la única que la sostenía. Cada fin de mes me daba ese mismo nudo en el estómago, esa sensación de que el aire se ponía pesado en la casa, porque Julián preguntaba por la cuota como quien revisa un pulso, y yo ya no tenía ni ganas de mirar el celular. Beto seguía sin pagar, sin explicar, sin aparecer, y yo me convertí en el puente humano entre la furia de mi esposo y la irresponsabilidad de mi hermano. Lo peor es que yo seguía diciéndome que era temporal, que Beto solo estaba atravesando un mal momento, porque admitir que me estaba usando era aceptar que mi generosidad fue un error, y yo no estaba dispuesta a regalarle esa victoria a nadie. El problema se volvió grotesco cuando Beto decidió que la realidad no existía mientras hubiera redes sociales. Una tarde, Julián estaba en el sofá con su celular, y yo lo vi cambiar la cara, ese gesto exacto que anuncia un desastre. Me mostró fotos de Beto en una fiesta, sonriente, con bebidas, posando como si la vida fuera una comedia, y luego otra publicación, una moto nueva, brillando, recién comprada, con caption de orgullo. Yo sentí el estómago caerme a los pies porque no era solo que no pagaba, era que se burlaba del acuerdo con una sonrisa pública. Y claro, Julián no lo interpretó como, Beto es inmaduro, lo interpretó como, tú me estás engañando. Julián explotó, pero no con gritos teatrales, lo suyo fue peor, esa calma afilada donde cada palabra cae como cuchillo. Me dijo que ya había esperado demasiado, que el documento firmado era papel mojado si no se cumplía, y que si Beto no pagaba, él iba a la policía y se acababa el circo. Y ahí me tocó defenderme, porque él hablaba como si yo hubiera planeado arruinarlo, como si yo disfrutara ver el patrimonio matrimonial sangrando. Yo intenté explicarle que yo misma había cubierto algunas cuotas para ganar tiempo, que era una situación familiar, que no hacía falta escalarlo, pero Julián solo escuchó una cosa, que yo llevaba meses administrando una mentira encima de otra. No me dejó opción, así de simple. Si yo no iba a buscar el dinero, él iba a destruirlo todo con denuncias y vergüenzas, y yo no podía permitir que mi matrimonio se convirtiera en un espectáculo policial por culpa de Beto. Así que fui a verlo, con el corazón apretado y la rabia mezclada con una vergüenza que yo no debería cargar. Llegué con el discurso preparado, con esa energía de, por favor, por una vez sé adulto, y le rogué el dinero como si yo fuera la que chocó el carro. Le hablé de Julián, del acuerdo, de que ya era suficiente, de que yo no podía seguir cubriendo.
Y Beto se rió. No una risa nerviosa, una risa real, confiada, como si yo hubiera contado un chiste. Me dijo que yo le presté el coche, que yo fui la que decidió, que yo era la responsable, y que además yo misma había pintado a Julián como un hombre con dinero, así que no fuera llorón. Me lo dijo con esa ligereza que te deja sin palabras, porque en su mente yo era un recurso, no una hermana. Y ahí, por primera vez, sentí un miedo distinto, no el miedo a Julián, sino el miedo a darme cuenta de que Beto ya había decidido que me iba a hundir conmigo si era necesario. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: tu hermano se compró una moto y tú aquí rogándole dinero como si fuera un santo ocupado, ¿todavía no te cae que te está usando y que encima se burla de ti en tu cara? Julián no está exagerando, lo estás engañando mes a mes con, yo lo cubro. Y lo peor es que sigues hablando como si fueras víctima de todos menos de tus decisiones. Respuesta de la OP: mi hermano no es mi enemigo, por más que a ustedes les excite la idea de verme sola y humillada. Que haya comprado algo no significa que tenga liquidez para una cuota grande, la vida no es tan lineal como tu juicio barato. Yo estoy intentando mantener la estabilidad de mi casa sin convertir esto en un escándalo público, eso también es responsabilidad. Y sí, mis decisiones fueron para evitar una guerra, no para crearla, aunque a ti te dé risa. Usuario anónimo 2 dice: te dijo literalmente que tú eres la responsable y que Julián tiene dinero. O sea, Beto te está confirmando que te ve como su cajero automático y a tu esposo como el tonto al que se le puede sacar, y todavía piensas que esto es una situación familiar. Esto es abuso. Vas a terminar sin ahorros, sin marido y con la deuda igual. Respuesta de la OP: no dramatices como si yo fuera una anciana indefensa, yo sé perfectamente quién es mi hermano y cómo funciona. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es dejar que Julián lo destruya con la policía como si eso arreglara mágicamente la deuda. Esto sigue siendo familiar porque yo soy la que tiene que vivir con las consecuencias, no tú desde tu silla de juez. Y si termino pagando, será porque yo mantuve a flote lo que otros quisieron hundir por orgullo. Actualización 3. Un mes después de esa visita, mi cuenta quedó prácticamente seca. Lo que yo había llamado ahorros se convirtió en un charco miserable, porque cada cuota era una hemorragia y cada excusa de Beto era una venda sucia. Yo ya no compraba cosas para mí, ya no hacía planes, ya no respiraba tranquila a fin de mes. Vivía contando días, revisando saldos, calculando cuánto faltaba, y aún así fingía normalidad delante de Julián como si yo fuera una actriz premiada. Porque si él se daba cuenta de la verdad completa, se acababa la estabilidad que yo estaba sosteniendo con mi propio cuerpo. La presión me estaba volviendo paranoica, y no me da vergüenza decirlo. Empecé a sentir que todo era una trampa para exhibirme. Julián me miraba distinto, como si estuviera esperando que yo me contradijera. Preguntaba más, revisaba más, hacía comentarios sueltos sobre responsabilidad, que no eran inocentes. Yo respondía con calma, con la misma frase de siempre de que Beto se iba a poner al día, de que estaba complicado, de que yo lo tenía controlado. Pero la verdad es que lo que yo tenía era miedo, miedo de que mi mentira inicial se comiera mi vida entera. Y entonces pasó lo inevitable. Julián descubrió que yo era quien había estado pagando. No porque yo se lo dijera, sino porque los números no mienten y él no es tonto. Revisó movimientos, vio transferencias, conectó fechas, y cuando me encaró, no lo hizo con gritos, lo hizo con esa mirada de hielo donde te das cuenta de que ya no está discutiendo, está sentenciando. Me dijo que él creyó que estaba siendo práctico, que por eso aceptó el documento, que por eso no denunció, y que todo ese tiempo la que había financiado la solución era yo, a escondidas, usando recursos del matrimonio para salvarle la cara a mi hermano. Yo intenté explicarle que lo hice para ganar tiempo, para evitar que se lo llevaran, para evitar un escándalo familiar, para evitar que Julián se manchara con un problema ajeno. Le dije que yo estaba protegiendo la casa, que si él denunciaba, mi familia me iba a odiar, que todo se iba a envenenar. Pero Julián ya no estaba oyendo protección, estaba oyendo traición. Me dijo que yo no solo presté el carro, sino que además seguía habilitando a Beto, que le di el lujo de seguir viviendo como irresponsable mientras yo drenaba el patrimonio matrimonial. Y ahí me dolió, porque lo pintaba como si yo disfrutara esto, como si yo fuera la villana maestra cuando en realidad yo estaba resolviendo un desastre que se me salió de las manos. Ese día entendí que el matrimonio no se rompe por un choque, se rompe por la sensación de que ya no puedes confiar en la persona que duerme contigo. Julián empezó a hablar de límites, de consecuencias, de que él no se casó para pagar los errores de mi hermano. Yo lo miré y pensé que era fácil decirlo cuando eres el hombre que siempre decide que se presta y que no, cuando eres el dueño del no permanente. Yo había intentado humanizarlo, hacerlo más generoso, y la vida me lo estaba cobrando como si yo hubiera cometido un crimen. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: lo que Julián descubrió se llama fraude emocional y financiero, no ganar tiempo. Le mentiste,
cubriste cuotas, sostuviste a tu hermano y jugaste a la esposa santa mientras vaciabas cuentas. No es que Julián sea frío, es que por fin vio quién eres cuando quieres controlar algo. Y sí, habilitaste a Beto, le enseñaste que siempre hay una Nora que paga. Respuesta de la OP. Fraude es una palabra gigante para gente que cree que la vida se maneja con manuales y no con crisis reales. Yo no estaba jugando a santa, estaba evitando que todo explotara en la cara de todos, incluido Julián, aunque la hora se haga el mártir. Que yo haya pagado no significa que Beto quede libre, significa que yo sostuve la estabilidad mientras él se acomodaba. Y si Julián se siente traicionado, que piense también en cómo se siente vivir con alguien que jamás cede ni un milímetro. Usuario Anónimo 2 dice, te casaste con Julián, no con Beto, y aún así elegiste a Beto cada mes. Ahora te haces la ofendida porque Julián ya no confía en ti, pero tú construiste esa desconfianza a pulso. Humanizarlo, dices, como si tu esposo fuera un monstruo por no prestar un carro nuevo. El monstruo fue el que agarró las llaves y luego mintió. Respuesta de la OP, yo elegí a mi casa, no a Beto, pero ustedes solo entienden, bandos, como si esto fuera fútbol. Si Julián quería confianza absoluta, también pudo construir un matrimonio menos rígido, menos de dueño y subordinada. Yo no inventé el choque, yo no forcé a nadie a manejar mal, y aún así estoy cargando todo como si fuera mi culpa exclusiva. Y no me voy a disculpar por intentar que mi familia no se destruya solo para que Internet se sienta moralmente superior. Actualización 4. 6 meses después del choque, Julián dejó de fingir que esto era un problema resoluble y decidió castigar donde más duele, en la vida cotidiana. De un día para otro, anunció que ya no iba a pagar el seguro ni los gastos que yo tenía cubiertos bajo nuestro acuerdo de pareja. No lo presentó como venganza, lo presentó como consecuencia, como si él fuera un juez doméstico con toga invisible. Yo lo vi claro, estaba intentando asfixiarme económicamente para que yo sintiera lo que él decía haber sentido. Y sí, lo digo así porque cuando alguien corta soporte en un matrimonio, no es administración, es un mensaje. Luego vino lo inevitable, empezó el divorcio. No fue una conversación madura ni un intento de reparar, fue un trámite con frialdad, con papeles, con esa energía de yo ya me cansé de tu familia. Julián también decidió demandar civilmente a Beto, porque su pragmatismo siempre termina en el mismo lugar, protegerse a sí mismo primero. Yo intenté frenarlo, no porque yo quisiera proteger a Beto por capricho, sino porque sabía que si esto se volvía juicio, todo lo que yo había sostenido con silencio se iba a volver público, y la vergüenza cae sobre mí siempre, aunque el choque no lo haya hecho yo. El juicio fue una humillación doble, porque no solo era ver a Julián con abogados, era ver a Beto enfrentando la responsabilidad como quien enfrenta una multa de parqueo. Yo esperaba, aunque sea por instinto de supervivencia, que mi hermano se mantuviera en la versión de yo tomé las llaves sin permiso, que habíamos usado con Julián desde el inicio. Porque sí, esa mentira me protegía a mí, pero también lo protegía a él de una denuncia criminal más seria. Yo pensé que al menos eso lo entendía, que estábamos atados en el mismo barco. Pero Beto no es leal, Beto es oportunista. En el juicio, cuando vio que podía hundirme para salvarse, lo hizo sin pestañear. Declaró que yo le di las llaves voluntariamente y, peor aún, que yo sabía que él no tenía la licencia vigente. Lo dijo como si fuera un detalle técnico, como si no estuviera clavándome un cuchillo en la espalda frente a todo el mundo. Yo sentí que me ardía la cara, no de culpa moral, sino de rabia, porque mi propia sangre me acababa de usar como escudo humano. Julián se quedó helado, no porque le sorprendiera la traición de Beto, sino porque en ese segundo confirmó que yo no era solo la que cubrió cuotas, sino la que originó todo. Su mirada me atravesó con ese desprecio silencioso que ya no se arregla con lágrimas. Y ahí entendí que Beto no solo me estaba dejando sola con la deuda, me estaba dejando sola con el juicio social, con el relato oficial, con la etiqueta de negligente. Yo había defendido a mi hermano a costa de mi matrimonio, y él, sin temblar, me estaba vendiendo para salir más limpio. Comentarios de la actualización 4. Usuario Anónimo 1 dice, ¡y sorpresa! El hermano al que defendiste te lanzó debajo del bus en un tribunal. Te advirtió con risas, con fotos, con moto nueva, y tú igual seguiste pagando. Julián tiene todo el derecho a divorciarse, tú pusiste el patrimonio en riesgo y mentiste por meses. Lo de la licencia es criminalmente irresponsable, no, detalle técnico, punto. Respuesta de la OP. Criminalmente irresponsable es una frase fácil para quien jamás ha tenido que apagar incendios familiares con las manos desnudas. Beto dijo lo de la licencia para salvarse, no porque le importara la verdad ni porque yo fuera la villana de su cuento. Y que Julián tenga derecho no lo convierte en un santo. Cortar gastos y empujarme al vacío también es una forma de violencia. Si ustedes creen que la vida se resume a, te lo mereces, entonces viven en un mundo muy cómodo. Usuario Anónimo 2 dice, te quedaste sin la coartada,
Ya se supo que tú diste las llaves y que sabías lo de la licencia. Eso no es amor de hermana, es negligencia de adulta. Y ahora te quejas de que Julián te mira con desprecio. ¿Qué esperabas, Flores? La lealtad no se exige cuando tú misma traicionaste primero. Respuesta de la OP: yo no exijo lealtad como capricho, yo esperaba un mínimo de decencia de alguien a quien he protegido toda la vida. Que el tribunal haya escuchado su versión no significa que esa versión sea justicia, significa que él eligió un salvavidas y me lo amarró a mí. Julián no tiene por qué darme flores, pero tampoco tenía por qué convertir esto en una guerra total sin considerar el daño colateral. Y si van a hablar de traición, miren bien quién usó a quién cuando el agua subió. Actualización 5. El golpe final vino con toga y sello. El juez dictaminó lo que yo ya sentía venir desde que Beto abrió la boca sobre la licencia. Al haber prestado el auto a alguien sin licencia vigente, el seguro no cubría nada. Nada. Ni un centavo. De pronto, la palabra, pérdida total, dejó de ser una frase dramática y se convirtió en una deuda real, monstruosa, con números que te persiguen en la madrugada. Yo me quedé escuchando como si me hablaran en otro idioma, porque mi mente seguía buscando una salida, una grieta, cualquier cosa que no me hundiera. La sentencia fue clara en lo que más duele: la deuda era de los propietarios. Y ahí es donde Julián mostró su lado más eficiente, el que siempre tuvo, solo que ahora ya no era para construir conmigo, era para salvarse de mí. Logró separar bienes, mover papeles, proteger lo suyo, y al final, por negligencia, la deuda remanente del auto destruido quedó solo a mi nombre. No a nombre de Beto, que lo chocó, no a nombre de Julián, que era el dueño orgulloso, a mi nombre. Como si yo fuera el contenedor oficial de los errores de todos. Julián se fue con su dignidad intacta y su narrativa perfecta. Yo me quedé con un divorcio encima, con pagos mensuales que ya no sé de dónde sacar, y con una sensación de traición tan espesa que me da náuseas. Intenté hablar con Beto, intenté pedirle que hiciera lo mínimo, que al menos reconociera lo que había hecho, pero él se volvió humo. Cuando no era silencio, era justificación. Y cuando no era justificación, era ese tono burlón de: ya estás grande, resuélvelo, como si yo no hubiera estado resolviéndole la vida desde que éramos niños. Terminé el año endeudada por $40,000, con el pecho apretado y una lista de cosas que ya no puedo pagar, planes, tranquilidad, incluso pequeñas comodidades que antes daba por hechas. La cicatriz de esta historia no está en un cuerpo, está en mi rutina, cada llamada bancaria, cada correo, cada vez que veo a una pareja en la calle y me acuerdo de que yo llamé, mezquino, al hombre que, al final, fue el único que sabía lo que venía. Y sí, lo digo así, él lo sabía. Solo que lo sabía desde un lugar de control, no de amor. Y antes de que celebren como buitres, les aclaro algo: yo no soy la única responsable de una cadena de decisiones donde dos hombres adultos también hicieron lo que quisieron. Beto eligió ser irresponsable, Julián eligió ser implacable, y el sistema eligió castigar a quien estaba más cerca del volante emocional. Yo sigo de pie, porque siempre he tenido que seguir, pero ahora con una deuda que me acompaña como sombra y con una verdad que duele más que cualquier sentencia. Defendí a quien no merecía defensa, y perdí a quien solo necesitaba que yo fuera honesta desde el principio. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice: $40,000 de deuda por querer enseñarle a tu esposo a no ser mezquino. Te salió carísima tu lección de generosidad mal entendida. Tu hermano te traicionó, tu esposo se fue, y el juez solo confirmó lo obvio: tú fuiste negligente. No es el sistema, eres tú cosechando lo que sembraste. Respuesta de la OP. Qué cómodo es resumir un año de caos en una frase de granja como si la vida fuera una fábula para niños. Yo no quise enseñar nada por capricho, quise que mi matrimonio fuera humano y mi familia no se hundiera, y me explotó en la cara. Negligencia es un término legal, no una descripción completa de lo que ocurrió, y ustedes lo usan como piedra para sentirse virtuosos. Si creen que esto me destruye, se equivocan, me enfurece, y con eso también se sobrevive. Usuario anónimo 2 dice: te quedaste con la deuda porque eras la única que seguía mintiendo y pagando para sostener tu imagen. Julián hizo lo correcto separando bienes, tú eras un riesgo financiero con piernas. Beto te usó porque tú lo entrenaste para eso, y cuando tocó responder, te vendió sin dudar. Al final no fuiste mártir, fuiste cómplice de tu propia ruina. Respuesta de la OP. Me encanta cómo intentas convertir mi dolor en un diagnóstico para sentirte superior, como si fueras contador y psicólogo a la vez. Julián no hizo lo correcto, hizo lo que le convenía, y que sea legal no lo vuelve ético ni amoroso. Beto me traicionó porque es cobarde, no porque yo lo entrené, yo lo ayudé porque era mi hermano y porque creí que la familia significaba algo. Y si para ustedes todo termina en humillarme, disfrútenlo, yo voy a pagar la deuda, pero no voy a cargar también con su arrogancia.